Capítulo 3. Los frijoles asados son bastante deliciosos. Castillo de la Rama de Antigua, puerta trasera. Un solo soldado que comprobaba el estado de los alrededores hizo una señal con la mano y llamó a su compañero. El guardia, que debía ser el guardián de la puerta en ese momento, hizo una señal con un ligero movimiento de cabeza y sacó una llave. No era la llave de las rígidas y cerradas puertas del castillo. Era para la pequeña pero robusta puerta de hierro construida cerca. Era una pequeña puerta que estaba prohibido abrir a no ser que sean circunstancias extremas. El guardia encargado de vigilar esta misma puerta la abría para los soldados que decidían escapar. Este portero se había confabulado con el Ejército de Liberación, y fue designado con el deber encubierto de bajar la moral y ofrecer sus amables servicios a los desertores. Esta era una escena que ya se había repetido muchas veces. El sistema de vigilancia dentro del castillo era bastante flojo, y esta noche tampoco pasaba nada y debería haber terminado como siempre con él despidiendo a los soldados desertores. Para que no los encuentren los vigías, en un momento, agáchense y avancen. En una casa en ruinas en lo profundo del bosque del norte hay un contacto en espera. Aquí hay un mapa hasta allí. Una vez que no se necesite, asegúrense de destruirlo y deshacerse de él. Cuando el portero les entregó un mapa, un hombre lo recibió y le echó un vistazo. Lo siento. Nos has salvado. Además, dale estos documentos al tipo que está de guardia. El coludido 4 sacó un sobre con los documentos dentro. Sí. Lo entiendo. La vigilancia es débil, pero hay que ser lo suficientemente cautelosos. Tú, el de ahí, ¿qué pasa? 4. Coludir o coludirse. Actuar en concierto dos o más partes que deberían hacerlo independientemente, resultando en un perjuicio a terceros. Exclamación de cierre. En medio de la entrega de los documentos, una voz impropia de la ocasión se dirigió a los hombres. Aunque sintieron que se les iba a parar el corazón, el portero y los desertores se volvieron en esa dirección. Si no me equivoco, ustedes eran del 11º pelotón de infantería, creo. ¿A dónde se dirigen, llevando ese tipo de equipaje? Me pregunto si también van a dar un paseo para contemplar las estrellas. Ustedes son, el pelotón de infantería número 13. Oí, espera. Esta persona está bien. El hombre, todavía muy joven, que estaba en una postura como si estuviera listo para sacar su espada en cualquier momento, al ver la figura de Shera, dejó escapar un gran suspiro de alivio. Se sintió aliviado ya que ella los dejaría ir. El guardián no relajó su mirada vigilante. Si ella dejaba escapar una voz fuerte, él planeaba matarla. Todo se acabaría si ella armaba un escándalo. Teniente segunda temporal y Shera. Ah, la niña a la que se le impuso un trabajo molesto. ¿No es el temporal tan lacrimógeno? Se ha convertido en un tema en otros pelotones también. ¿Cuánto tiempo le queda de vida, dicen? También se ha convertido en el objetivo de algunas apuestas. Más importante, ¿qué está pasando? Preguntó Shera, sonriendo mientras se colocaba su gran guadaña en el hombro. ¿No es obvio? Estamos huyendo de este ejército de mierda. Todo el mundo quiere estar en el lado ganador, ¿verdad? Se rumorea que el imperio se unirá pronto. A este ritmo, moriríamos como perros. Nos uniremos al ejército de liberación de la capital real. He oído que se puede ganar mucho dinero. Lo siento, pero no tengo intención de morir por el reino. Todos los miembros del grupo están de acuerdo. Tenemos armas apropiadas como regalo, así como comida. Probablemente no nos tratarán mal. El hombre que parecía ser el líder dio una palmadita en la bolsa que llevaba a la espalda con un pomf. Shera, que había escuchado su respuesta, asintió varias veces habiendo comprendido la situación. Ya veo. Bueno, entonces, aquí es donde nos despedimos. ¿Quieres venir también? A este paso te vas a morir en algún sitio. Hey. Uno de los desertores replicó espontáneamente. Le preocupaba que sus cargas extrañas aumentaran. No podemos dejarla así, es testigo presencial de nuestro crimen. Oye, no te importa si traemos a una persona más, ¿verdad? El portero frunció el ceño cuando el jefe de pelotón preguntó, pero como no había recurso, asintió con la cabeza. No está en el plan, pero no hay recurso. Matar a las mujeres y los niños es inquietante, como era de esperar. Sin embargo, solo tú. No puedes llamar a ningún otro miembro de tu grupo. Así que dice. ¿Vas a venir, por supuesto? Nosotros, como pequeños, no tenemos ninguna obligación con un ejército como este. Supongo. Entonces iré con ustedes. Lo más probable es que sea poco tiempo, pero cuídenme. Con una brillante y dulce sonrisa, Shera expresó su consentimiento.
Los hombres asintieron con la cabeza y escaparon en silencio por la puerta lateral. La deserción era un delito grave. Si se expone a los militares, argumentar sería inútil, solo les esperaría una cosa: la pena capital. Los desertores sofocaron su respiración y se apresuraron a ir al bosque mientras apretaban sus cuerpos contra la hierba. No había nada más difícil que moverse con un equipaje poco manejable, pero no podían seguir con las manos vacías. Shera también tenía su gran guadaña, y no se diferenciaba de los hombres. Oye, señorita subteniente temporal Shera, ¿qué tal si tiras esa guadaña extravagante y gigantesca? ¿No es un dolor constante en el trasero? Sin esto, no puedo luchar. Shera rozó suavemente el mango de su guadaña. El hombre, aunque sorprendido, susurró: está bien. Te dejaré llevar la guadaña. Ya que querías hacerlo. Sin embargo, no tienes el aspecto adecuado. Cuando lleguemos al Ejército de Liberación, date prisa y vuelve a tu pueblo. No voy a pensar menos de ti. Lo tendré en cuenta. Líder de pelotón. ¿No es ese de ahí? Uno de los miembros del grupo informó mientras abría el mapa para confirmar su posición actual. Había un gran árbol con una X marcada como punto de referencia. Aunque estaba oscuro y no podían ver bien, a 30 zancadas de ellos, sin duda había un solo árbol grande que destacaba entre los muchos árboles más pequeños. Los soldados desertores comenzaron a caminar en silencio, apuntando a su árbol de referencia mientras intentaban no hacer ningún ruido. Poco a poco habían llegado más allá de la vigilancia de los soldados del reino. Pero no bajaron la guardia ni siquiera hasta el final. Esto era lo único que habían aprendido de las Fuerzas Armadas. Era la clave de la supervivencia. Ciertamente, esta incisión parece haber sido hecha por un humano. Entonces, giramos a la izquierda aquí. Sí. Lo más probable es que sea por aquí, creo. Hay una especie de rastro de animales. Solo por aquí hay algunas huellas dejadas al azar. Parece que llegaremos si las seguimos. A pesar de que el enemigo realizaba sus operaciones tan cerca, no se dieron cuenta en absoluto. ¡Qué cómodo! ¿Las cabezas de nuestros líderes están huecas?, murmuró el jefe de pelotón mientras acariciaba el gran árbol con la mano. Todos los miembros del grupo se mostraron de acuerdo. Puedo adivinar por qué se descubrió nuestro ataque sorpresa, jeje. Nuestra decisión de escapar fue acertada. Haber podido elegir la opción correcta en el último momento, somos hombres bendecidos. Sí, llego a casa, rezaré a las estrellas. Este es el favor de Dios para nosotros los devotos. Alabado sea el Dios de las estrellas. Oiga. Estos hombres habían dejado a sus familias. No querían morir en vano, morir como unos perros. Aunque les llamaran traidores, la supervivencia lo era todo. Este pensamiento compulsivo era compartido por todos. Shera contemplaba alegremente la escena desde un lugar ligeramente alejado de ellos, mientras jugueteaba con su querida guadaña colgada de los hombros. Por cierto, tenía el estómago vacío y se llevó a la boca los frijoles tostados en conserva que llevaba consigo. Esta vez los frijoles estaban un poco salados. No estaban buenos, pero parecía que tampoco estaban mal. Muy bien. Nuestro descanso ha terminado. Vamos a romper el mapa y enterrarlo. Una promesa es una promesa. No dejen ningún rastro. ¿Entendido? Oye, Shera. No te quedes comiendo esos frijoles, ayúdanos un poco. Un miembro del grupo se quejó con Shera, que masticaba tranquilamente sus frijoles. En lugar de una respuesta, golpeó con la punta de la gran guadaña e hizo un pequeño agujero. ¿Así que esa guadaña es un sustituto de la azada? Si llegas a casa, asegúrate de ayudar a tus padres. Mientras vivan, dales el debido respeto. Dijo con un tono de predicación mientras dirigía su mirada en dirección a Shera. Rompieron el mapa, lo introdujeron en el agujero y lo cubrieron violentamente con tierra. Pisaron la tierra con sus botas militares. Se ocuparon de que no quedara ningún vestigio. Ya está bien, señaló el final para todos. Si me apetece. Empieza a esforzarte y a tener ganas. Bueno. Por cierto, ¿eres mi padre? Tengo un lindo hijo esperándome en casa. Lo siento, pero no puedo ser tu padre. Ve a buscar un buen tipo con tu propio poder. Muy desafortunado. Mientras mantenía esta frívola charla, Shera intentó imaginar a sus antiguos padres. Sin embargo, no pudo desenterrar ningún recuerdo. Sin embargo, no le pareció especialmente desafortunado en lo más mínimo. Su odio hacia el Ejército de Liberación de la capital real era cierto. Sus recuerdos de la destrucción de su pueblo eran ciertos. Sin embargo, no podía recordar los rostros de ninguna de las personas que deberían haber estado allí. No le parecía triste.
Lo que podía recordar que era triste, era solo esa sensación de hambre mortal. Sí. Lo único que recordaba era esa enloquecedora sensación de inanición. Shera se echó en silencio el último frijol a la boca. Lo aplastó violentamente y no fue consciente de su sabor. Ejército de Liberación, Cuerpo de Inteligencia. Una casa oculta y en ruinas. Normalmente, solo los exploradores utilizarían este lugar, pero esta tarde, un único comandante del Ejército de Liberación, el coronel Voleur, estaba de visita para una inspección frente al enemigo. Voleur era un militar de alto rango enviado por el ejército del Imperio como refuerzo. Tenía un físico alto y sus músculos eran abultados. El genio militar con el que había nacido se había templado habitualmente y luego se había pulido aún más. Su habilidad con la lanza fue reconocida como distinguida incluso entre todas las del Imperio. Como instructor de lanza, también sirvió como instructor del segundo al mando, el segundo príncipe Alan. Su fortaleza y vigor eran apreciados por los soldados, y también poseía talento como comandante. Bien hecho continuando su tarea hasta altas horas de la noche. Vengo a comprobar con mis propios ojos la situación del castillo de Antigua. Coronel, su eminencia no necesitaba haber venido. La situación aquí es la misma de siempre, por favor, use esto. Lo haré. Un explorador le pasó un catalejo a Voleur. Esta herramienta mágica que tenía un encantamiento especial podía proyectar el paisaje a través de la lente como si fuera de día. Se trataba de una tecnología excavada en cierta ciudad laberinto. Era un objeto que solo podían tener los oficiales comisionados vinculados al cuerpo de inteligencia del Imperio. Veo todo a través de la lente de esto, ¿es esto una trampa destinada a hacernos bajar la guardia? Por favor, echa un vistazo a la torre principal de allí. Voleur giró el catalejo en la dirección que señalaba el miembro del cuerpo de inteligencia. En el interior de los muros de la muralla había una torre muy llamativa. Seguramente era una torre de vigilancia utilizada para descubrir al enemigo. Sin embargo, el vigía estaba apoyado en la pared sin hacer ningún movimiento. El vigía está durmiendo en el trabajo. ¿Ha caído la disciplina?, murmuró Voleur con tono de asombro mientras comprobaba el estado del castillo de Antigua a través del catalejo. Es bastante raro que haya un vigía que se tome en serio su puesto. Aunque mantenemos la tensión, se hace bastante difícil. Sin embargo, no te descuides en absoluto. El enemigo también debe tener a alguien increíblemente agudo. De lo contrario, el reino no habría durado hasta hoy. Voleur volvió a pasar el catalejo al explorador y le hizo una advertencia. Órdenes entendidas, coronel Voleur, algo hizo saltar nuestro cordón. Iré a confirmarlo inmediatamente. El cordón especial de advertencia había sido desarrollado según la tecnología de hechicería del Imperio, y se había dispuesto de manera uniforme alrededor del perímetro de la casa en ruinas. Un hombre subordinado utilizó un catalejo y fue a identificar ese algo. Parecen ser desertores mencionados por un contacto. Son 10. No, 11. Hay una persona más de las indicadas por el contacto. También hubo gente que desertó antes. En este momento crítico, estos chicos también están decidiendo. Después de hacerles las preguntas habituales, condúcelos al cuartel general del Ejército de Liberación. No olvides tomar sus documentos del espía. Entendido. ¿El cuerpo de inteligencia ha estado guiando a los desertores?, preguntó Voleur mientras se frotaba la barbilla. Sí. Órdenes de nuestro estratega. Debemos actuar para presionar más el colapso interior. El número de desertores ya ha superado el millar. De los traidores de los que recibimos contacto, ha habido incluso algunos que han alcanzado un rango superior después de empezar desde abajo. En cualquier caso, los frutos de nuestros esfuerzos deberían ser evidentes. Había un gran número de personas que guardaban animosidad hacia el reino. Había sido un trabajo fácil aprovecharse de ellos. Las personas que naturalmente venían a vender el reino no eran pocas. Así es. Así que el reino ha empezado a pudrirse desde dentro. Sí. Es exactamente como usted dice. Un árbol gigante puede tener un aspecto imponente por fuera, pero estar completamente descompuesto por dentro. Aunque no se le hiciera nada, se marchitaría miserablemente y su colapso sería solo cuestión de tiempo. En ese caso, el cuerpo de inteligencia era responsable del deber de acelerar ese proceso. Me gustaría preguntar a los desertores sobre la situación en el interior. ¿Te importa? No estoy del todo de acuerdo. Es imposible que esos tipos hayan jurado lealtad a la princesa. Tal como están, huyeron por su descontento. Lo digo por si acaso.
El miembro del cuerpo de inteligencia advirtió, pero Boleur sacudió la cabeza de lado diciendo que no había nada que temer. Y si nos atacaran furtivamente los desertores, también soy un hombre que tiene en cuenta eso. Haré que me dejen pedirles información, con estos oídos de primera mano. Entendido. Sin embargo, por favor, permítanos acompañarle. Si algo le ocurriera al coronel, seríamos responsables. Cuando el miembro del grupo esbozó una sonrisa, Boleur se rió secamente. Cuando tienes un subordinado con un fuerte sentido de la responsabilidad, es bastante problemático. Cuando uno tiene un oficial superior de fuerte voluntad, hay varios problemas. Boleur salió del pequeño cobertizo, y los miembros del cuerpo de inteligencia que estaban a la espera le siguieron. Soy el coronel Boleur, miembro del batallón de lealtad al Imperio del Ejército de Liberación de la capital real. ¿Son ustedes la gente que ha venido del castillo de la rama de Antigua? Ese sí. Así es. Hemos escapado del castillo para unirnos al Ejército de Liberación encabezado por la princesa Alturia. De ahora en adelante, gastaremos nuestras vidas y lucharemos por el Ejército de Liberación de la capital real. El jefe de pelotón ha mentido descaradamente. Boleur lo sabía, pero asintió solemnemente con la cabeza. Al fin y al cabo, en lo que respecta a un solo soldado raso, las guerras de hegemonía eran precisamente ese tipo de cosas. Damos la bienvenida de corazón a la llegada de camaradas con la misma mentalidad. Aquí, bajo el Ejército de Liberación, me gustaría que ejercieran libremente su fuerza. Señor. El jefe de pelotón y el resto de los soldados se inclinaron respetuosamente. Boleur miró los rostros de todos ellos uno por uno. Pero, su mirada se detuvo, en un solo soldado que sostenía un arma peculiar. Chica. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? ¿Me dejas escuchar? Te pregunto por qué has tenido esa sonrisa pegada a la cara todo este tiempo. ¿Qué es tan gracioso, te preguntas? Todo. Es tan divertido, no puedo evitarlo. ¿Qué? Quiero decir, hemos escapado del castillo para unirnos al Ejército de Liberación. Dijo algo así tan seriamente, sin embargo, huyó porque no quería morir en verdad. Shera se rió mientras se agarraba el estómago, ya sin poder contenerse. Los miembros del cuerpo de inteligencia en espera fruncieron el ceño y sacaron sus armas personales. Si continuaba con su falta de respeto, pensaban deshacerse de ella inmediatamente. Eso es de mala educación. Shera. Para. El jefe de pelotón alargó la mano para sujetar a Shera, pero ella la apartó bruscamente. Oh no. ¿Podría un perro del ejército rebelde no tocarme? Después de todo, ya no eres mi aliado. Shera. ¿Estás hablando en serio? Tú, así que no has venido a unirte a nuestro Ejército de Liberación? Boleur planteó la pregunta. Como la intención de matar había sido liberada de Shera, esta sería la última pregunta. Agarró la lanza con fuerza y fortaleció su agarre. ¿No está claro que no? De tanto andar a escondidas, he venido a cazar a los sabuesos de la vista. Cuanto más grande sea la presa, antes podré distinguirme, ¿no? Shera. No es eso. Por favor, perdónala de alguna manera. Esta persona está un poco discapacitada de la cabeza. El jefe de pelotón fue a suplicar por la vida de Shera, pero ella lo barrió, diciendo que era una molestia. ¿No puedes tratar a la gente como idiotas? Estar protegido por un perro, como que hiere mis sentimientos. Al ver esto, Boleur dejó escapar un gran suspiro. Así que esa es tu respuesta. Parece que te has vuelto loca debido a la tormentosa vida del ejército. Ahora, te daré paz. Por favor, deténgase, coronel. Para alguien como ella, nos encargaremos de ella. Tu preocupación no es necesaria. Yo al menos tengo algo de compasión. No me atrevo a levantar la mano contra una niña de tan tierna edad, pero no hay otro remedio. Su aspecto es ya el de un perro rabioso. No soporto mirar. Con un gesto de la mano, Boleur detuvo a los miembros del cuerpo de inteligencia y adoptó una postura con movimientos fáciles. Después de varios segundos, Shera moriría. Ella no sería rival para un hombre tan grande, y además un coronel del Ejército de Liberación. Ya no se podía hacer nada por los desertores. Se verían implicados y morirían seguramente. Lo que podían hacer, era solo tragar la saliva que tenían en la boca debido a la tensión y comprobar los últimos momentos de Shera. Sin embargo, Shera, a pesar de su preocupación, dio un paso adelante con una expresión alegre. Fufu, por el bien de mi deliciosa comida. Lo siento, pero morirás por mí. Agitó con fuerza la gran guadaña que sostenía en sus manos, sus labios se deformaron y apuntó con la guadaña a Boleur. Capítulo 4.
Los pasteles de carne roja brillante son deliciosos. Con respecto a la historia del continente de Mundo Novo, probablemente sería correcto decir que la mayoría, si no todas las historias producidas en la posteridad futura, serían sobre este período de tiempo. Empezando por la batalla con los demonios que aparecieron repentinamente por la ciudad arte del laberinto, hubo la ruptura de la Iglesia de las Estrellas, la formación del Ejército de Liberación de la capital real, la guerra civil del reino, y luego este estorbo que se dirige hacia una gran guerra. Aparecerían muchos héroes, se dejarían relatos heroicos tan numerosos como las estrellas, y luego se transmitirían durante generaciones. De todas las historias, la más popular entre la gente del nuevo reino sería la de Alturia y Única Fe, la joven princesa que encabezaba el ejército de liberación. En lugar de su difunto padre exiliado tras perder una guerra de sucesión, fue una personaje muy querida que se levantó en favor de los ciudadanos infelices, sufrientes y oprimidos. Al final, fue una mujer que derrocó al rey incompetente, estableció el nuevo reino de Iuse y reinó como la primera generación de la realeza. En su biografía, fue una mujer de discurso y conducta honestos, una mujer que encantó los corazones de muchas personas con su comportamiento, y una mujer de mucha fascinación. La segunda en popularidad sería probablemente la historia del segundo príncipe del imperio, Alan, que tras la guerra de liberación se convirtió en el marido de Alturia. Fue una historia de amor entre un hombre y una mujer de naciones hostiles, y a pesar de las muchas exageraciones mezcladas, dio lugar a muchas narraciones. Fue muy valorado desde el punto de vista militar, y los combates en los que participó se consideran excelentes exhibiciones de liderazgo. En la historia del reino de Iuse se escribió que hizo todo lo posible por negociar con su país de origen, el imperio, y que siguió aconsejando armoniosamente al lado de la reina. Además de estos personajes, se mencionan muchos otros. Está el hombre que abandonó su pueblo y comenzó a recorrer el camino de un héroe, Finn, el táctico que llevó al ejército de liberación a la victoria, Diener, y el general invencible, Berouz. A la sombra de la magnífica gloria de los vencedores, existía también la historia de los vencidos. En el papel de los villanos, los que aparecían con más frecuencia eran probablemente el veterano general del ejército Sharoth, el indomable Yalder, y su leal criado, Sidamo. También se registraron el alto noble David y el primer ministro Farm. Por supuesto, las obras fueron fuertemente distorsionadas cuando era conveniente, y tuvieron el ingrato papel de ser totalmente aplastadas por el ejército de liberación. En todas esas obras literarias pervertidas, o más bien biografías, había un único personaje cuya representación destacaba cada vez más. Dios de la muerte, Sherazade en el frágil ejército del reino, fue una oficial comisionada que derramó la mayor cantidad de sangre del ejército de liberación de la capital real. Adoptó el apellido Zade en algún momento a mitad de camino, y los detalles de su ascendencia eran completamente desconocidos. Era un personaje tan misterioso que incluso su edad era incierta. El nombre de esta chica apareció por primera vez en escena, en primer plano, en la contienda de Alucía. Fue la primera batalla entre los grandes ejércitos del reino y el ejército de liberación de la capital real. 80.000 era la fuerza de combate del reino, y 40.000 para el ejército de liberación de la capital real. Creían que el reino ganaría la batalla. Ninguno de los ejecutivos del reino lo había dudado. Castillo de la rama de Antigua, bosques del norte, casa desierta. Boleur se sintió completamente repelido por una chica tan joven como para ser su propia hija. La estocada con el peso de su cuerpo, que había sido disparada para acabar rápidamente con ella, había sido ligeramente apartada. El golpe de esta chica había sido de tal peso que casi había dejado caer accidentalmente su lanza. Boleur había cambiado su mentalidad, y estaba aumentando la severidad de sus ataques. Empuje. Barrido. Golpe. Atacó con todos los métodos de ofensa que tenía, pero no pudo infligir ninguna herida. Shera se movía ágilmente y solo desviaba los ataques que consideraba inevitables con su gran guadaña. Y entonces, empezaba a sonreír como una tonta, como si estuviera esperando a que Boleur agotara toda su resistencia. Habían pasado varios minutos, o quizás varias decenas de minutos. Con el sudor cayendo por sus mejillas, por fin llegó el momento en que la respiración de Boleur se volvió demacrada. Entonces, esta vez seré yo quien ataque. Asegúrate de pararlos. Tal como yo lo hice. Shera comenzó su ataque de la misma manera que Boleur lo había hecho antes. El voluminoso Boleur no pudo esquivar como hubiera querido, y la hoja templada que sobresalía del mango de la gran guadaña atravesó su armadura. Su armadura de acero, que incluso podía desviar las flechas, fue destruida con facilidad.
Era absurdo tratar de esquivar de alguna manera el choque de la guadaña que se movía hacia abajo con su gran lanza. ¿De qué estaba hecha esa cosa? Por ahora, cada golpe tenía un peso tremendo. Sus dos manos estaban entumecidas. Sus rodillas temblaban. Estaba sangrando, y su resistencia estaba empezando a agotarse. Q. Bastarda, ¿qué clase de persona eres? No puedes ser una simple soldado común. Shera. Shera hizo girar su guadaña cuando enseñó los dientes y respondió. Si te dejo viva, seguramente te convertirás en una calamidad para el ejército de liberación. Aquí mismo, tengo que matarte absolutamente. Haz lo mejor que puedas. Maldita. Con la cintura baja, Boleur empujó con todo su ser. Fue a una velocidad que los espectadores que observaban asombrados a su alrededor no podían conocer en absoluto. Fue un golpe impecable unido a un espíritu de lucha tangible. Había sido una huelga magnífica hasta ese punto. Había sido eso. Ridículo. Uy, demasiado lento parece. Bueno, entonces, tendré esa cabeza tuya. El golpe, con toda su fuerza, parecía haberle llegado. La lanza extendida se enredó con su guadaña, y la punta se clavó en el suelo. En el instante en que lanzó un grito de sorpresa, la hoja curva como una serpiente se deslizó, y el cuello entrenado de Boleur fue fácilmente cortado. El coronel Boleur. El coronel fue. Los miembros del cuerpo de inteligencia se quedaron sin palabras. Los desertores no pudieron hacer otra cosa que mirar con asombro el espectáculo que tenían ante sus ojos. Con la cabeza de este tipo, parece que podré volver a comer algo delicioso. Valió la pena venir con esos perros hasta aquí. Shera sonreía alegremente mientras agarraba despreocupadamente la cabeza que tenía una mirada de arrepentimiento. Un miembro del cuerpo de inteligencia pensó en poner fin a esa imprudencia. Ese instante. Ya. ¿No puedes estorbar? Mi ojo está. Sin ningún movimiento previo, una pequeña hoz utilizada para cortar la hierba que llevaba oculta en la cintura fue lanzada a la cara del miembro del cuerpo de inteligencia. La punta de la pequeña hoz con un filo maligno se clavó con saña en la cuenca del ojo del miembro del cuerpo de inteligencia. Después de retorcerse de dolor y rodar descuidadamente, ruidoso, y le infligió un ataque a la coronilla del lamentable hombre con el mango de la guadaña, y este ya no dejó escapar ni un solo grito. Los miembros restantes del cuerpo de inteligencia se llenaron de un terror excesivo y empezaron a temblar. Acercándose a ellos delante de sus ojos había una existencia que era la encarnación de la muerte. Ya, a los ojos de estos chicos, no la veían como una chica, sino solo como la sombra de la muerte, y no había manera de que pudieran ganar contra la muerte. El único camino disponible para estas personas abrumadas era rezar. Bueno, ahora me pregunto si debería ir a buscar un tesoro. He venido expresamente hasta aquí. Llevar solo una cabeza es aburrido. Dejando atrás a los débiles que permanecían inmóviles, Shera entró en la ruinosa casa con la guadaña al hombro. Al poco tiempo, los sonidos de una violenta lucha llegaron desde el interior, y después de que se oyeran gritos extremadamente espantosos, la ahora ensangrentada Shera salió de buen humor. Mientras se atiborra las mejillas con un pastel de carne teñido de rojo. Tomaré prestado este catalejo, ya que parece útil. El dueño ya no puede usarlo, así que no le importará. Era el instrumento mágico, el catalejo, que el cuerpo de inteligencia había estado utilizando justo antes. Esto claramente no era algo bueno para entregar. Pero. Espéranos. Oh, sí. Me pregunto qué debo hacer. Llévalos contigo. No nos importará. Entonces, no nos mates. Por favor. Perdónanos. Este miembro del cuerpo de inteligencia, que no hablaba ni siquiera bajo tortura, tenía el miedo brotando del fondo de su corazón. El miedo básico a que le cosechen el alma se acercaba ante sus propios ojos. Era espantoso e insoportable. A cambio de este pastel de carne, te perdonaré. Eres bastante afortunado. Podrías haber gastado la suerte de toda una vida. Tu vida a partir de ahora, ten cuidado con ella, ¿de acuerdo? Shera susurró lentamente con voz suave y risa condescendiente a los oídos del tembloroso miembro del cuerpo de inteligencia. Como su equipaje había aumentado, ¿no hay nada útil que pueda utilizar? Pensó Shera mientras empezaba a buscar en los alrededores. Cuando oyó un relincho detrás de la casita, descubrió un caballo negro de buena constitución. Era el caballo favorito de Boleur que había utilizado para venir a esta casa en ruinas. Ante la repentina aparición de una persona, el caballo relinchó intensamente y retrocedió, pero cuando Shera lo miró con los ojos entrecerrados, dejó de agitarse como si le hubiera caído un rayo. A partir de ahora, te utilizaré.
Avancemos juntos cordialmente hacia el campo de batalla. Cuando Shera lo rozó suavemente, el caballo bajó la cabeza frente a Shera, como si se sometiera completamente a ella. Con unas cuantas palmaditas y un tranquilizador ahí, se subió ágilmente y agarró las riendas. Su demostración de manejar con facilidad al gran caballo demostró que era una experta. ¿Qué espera Shera? ¿Qué debemos hacer? El jefe de pelotón desertor se apresuró a preguntar a Shera, que estaba a punto de partir. Si se les dejaba atrás en este lugar, probablemente se les acusaría de ser los responsables del asesinato del coronel que había perdido la cabeza. Dicho esto, no podían volver sin más al castillo de la rama de Antigua. Solo había un castigo para los desertores: la pena de muerte. Habrá un infierno si te quedas. Un infierno si vuelves. ¿No está bien elegir lo que te guste? Elegir es la única felicidad que queda para los chicos. No, de ninguna manera. Debo elegir por ti, como recompensa por el viaje hasta aquí. H.I. Cuando apuntó con su guadaña al jefe de pelotón, sus piernas cedieron. Tal vez su situación era divertida. Shera soltó una rápida carcajada. Guardó con cuidado el pastel de carne a medio comer en la riñonera y se quitó el polvo de las manos. Tenía sangre seca en las manos. O, más bien, no solo en las manos, sino en todo el cuerpo, pero Shera no se dio cuenta de eso por el momento. Bueno, entonces, adiós. Si el destino lo decide, hasta luego. Se despidió con un leve movimiento de la mano, y pateó ligeramente el abdomen del caballo, que comenzó a galopar vigorosamente. En su mano estaba la cabeza de Boleur, y en su espalda su gran guadaña. Castillo de Antigua, sala de interrogatorios. Shera, que había espoleado a su caballo y se había repatriado con elegancia, fue, por supuesto, vista por los vigías, atada y llevada para ser interrogada. Sobre todo, porque en su mano parecía estar la cabeza del comandante enemigo. Y entonces, usted acompañó a los desertores, tomó la cabeza del comandante enemigo, que casualmente estaba allí, se apoderó de su caballo, y luego se repatrió. ¿Es eso lo que está diciendo? Exactamente. Lo he dicho muchas veces antes en realidad. ¡Qué historia tan absurda! ¿Quién lo creería? Es lo que quisiera decir, pero la cabeza del comandante enemigo es la verdadera. Afiliado al ejército del imperio, el instructor de lanza Boleur, sin duda. Bien entonces. ¿No es esto suficiente? Estoy cansada y hambrienta. Me pregunto, ¿no es hora de liberarme? Tras estirar las manos y bostezar ruidosamente, Shera metió la mano en su bolsa de la cintura y sacó su pastel de carne a medio comer. El pastel de carne teñido de rojo intenso era su botín de guerra. El olor a hierro y un olor sabroso se encontraron y mezclaron. Abrió la boca de par en par y estuvo a punto de darle un mordisco, pero se lo impidieron, y fue trágicamente saqueado con rudeza. El semblante de Shera cambió al instante. Estás en medio de una audiencia. Comer puede esperar a después de... Oye. Si no quieres ser decapitado, devuelve inmediatamente mi pastel de carne, no lo diré una segunda vez, ¿de acuerdo? Vamos, apúrate. Shera extendió bruscamente su mano derecha y apretó el cuello del policía militar como si fuera un juego. Era solo una mano, pequeña, pero el policía militar empezaba a oír sonidos repugnantes y chirriantes. Su expresión facial se había vuelto feroz como la de una bestia hambrienta. Esp. Tómalo, solo, déjame ir. El policía militar, que había decidido que lo matarían a este paso, lo soltó y dejó el pastel de carne robado ante los ojos de Shera. ¿Puedes no interrumpir mi comida? Por favor y gracias. La peligrosa apariencia de Shera dio un giro de inmediato y se embutió el pastel de buen humor. El oficial de la policía militar, aunque tosiendo violentamente, miró por encima del hombro a la puerta que tenía detrás. Envió su mirada que decía por favor, dame un respiro, al hombre que examinaba desde detrás de la ventana de observación. La persona que observaba era el hombre con el título de oficial del Estado Mayor del Tercer Cuerpo del Ejército. Era Sidamo Arte. Con un profundo suspiro, abrió la puerta de la sala de interrogatorios y entró. Sidamo se había preocupado por el creciente número de desertores. Sabía perfectamente que había un traidor en medio de ellos, pero nunca esperó que pasara completamente por alto al guardián de la puerta. Inconcebible. Gracias al testimonio de Shera, las acciones secretas de colusión del guardián de la puerta fueron resueltas, y este fue inmediatamente detenido y ejecutado. Había pensado que con eso se acabaría todo, pero luego se sorprendió con la cabeza que trajo la chica en cuestión. No cabe duda de que fue el hombre que sirvió de guardaespaldas de la familia imperial en la ceremonia conmemorativa que se celebró en 3 países.
Que si Damo se acordara de él era porque había asistido y se había encargado de la seguridad por parte del reino. Por las apariencias, era un tipo grave y guerrero, e incluso si Sidamo se equivocaba, no era un oponente al que una joven pudiera enfrentarse. Sin embargo, la realidad era que Boleur, que debería haber estado floreciendo en el campo de batalla, tenía la cabeza separada de su cuerpo. En otras palabras, esta chica, Shera, era alguien más fuerte que Boleur. Estúpida, pero esta era la realidad. Solo podía reconocerlo. ¿Eres la subteniente temporal Shera? La agresión a la policía militar es un delito de traición. Tenga cuidado y actúe en consecuencia. Señor, por favor, perdone mi descortesía. Además, deja de hablar mientras comes. Eso es difamación de un oficial superior. Señor. Shera inhaló a la fuerza el pastel de carne, se levantó de su asiento y saludó. Ante esta acción, Sidamo frunció aún más las cejas. A fin de cuentas, ¿era correcto su juicio, o no lo era? Poco a poco fue perdiendo la confianza en sí mismo. En primer lugar, por el descubrimiento de los traidores. Bien hecho. El creciente número de desertores me estaba dando dolor de cabeza. Señor. Debido a ese logro, se le quitará el título de temporal. A partir de ahora, tendrás directamente el título de subteniente. Muchas gracias. Entonces, para la ejecución del comandante enemigo Boleur. Su excelencia Yalder también estaría complacido. Pero como está ocupado con el trabajo en este momento preparando una ofensiva, no puede darle ninguna otra recompensa. Por lo tanto, según mi propio criterio, para esta operación militar actual en lo que a usted respecta, le he recomendado para una unidad de servicio especial. Sin embargo, serás separada del deber de comandar tu actual pelotón y serás puesta en una fuerza destacada. Si te distingues, te garantizo que podrás anticiparte a nuevos ascensos. ¿Qué te parece? ¿Aspiras a ello? Por supuesto, esto no es obligatorio. Señor, la subteniente Shera, lo aspira. Ella respondió inmediatamente sin dudar un segundo. Muy bien. Los detalles se dejarán para más tarde, y las instrucciones se darán entonces. Por ahora, descansa a tu cuerpo. Puedes retirarte. Señor. Por favor, discúlpeme. Tras realizar un espléndido saludo, Shera se retiró cerrando la puerta. En el momento en que Shera salió de la sala de inspección. No estoy acostumbrada a esa forma de hablar. Es tan cansada. La queja filtrada fue dicha con una voz ridícula, y por supuesto, llegó hasta los oídos de Sidamo. Démonos prisa y comamos. También pudo oírlo completamente. Supongo que mi juicio fue erróneo, ¿tú, qué piensas? Señor Sidamo, creo que su juicio y discernimiento es correcto. Esa chica es muy probable, no hay error, es un monstruo. Es así. Mirando al policía militar al que le habían perdonado la vida y que parecía aliviado de todo corazón, Sidamo se cruzó de brazos y se quedó pensativo un rato.